mi ojo tiembla cuando ve algo que no es, ¿no? Y de pronto es como que me pongo feliz cuando veo algo que todo va, ¿no? Creo que el arte tiene que ser comunicación, no es expresión solamente. O sea, yo no pinto para esconder los cuadros debajo de la cama, ¿no? El cuadro, digamos, que completa su ciclo vital y cumple su destino cuando llega al otro, a quien le puede gustar o no, ¿verdad? Acabamos de llegar al estudio de Luis Agusti, más conocido como Lito. Hola Lito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Yesenia. Él es artista, hoy en día se dedica a ser artista, pero ha tenido que pasar por distintas profesiones y distintos trabajos hasta llegar aquí. Y hoy nos va a contar más sobre su historia. Lito, cuéntanos un poco esta parte. Nosotros hemos llegado y lo primero que nos hemos encontrado es con esta pared, con distintos colores, con distintas muestras. Cuéntanos un poco si eso es parte de tu proceso. Sí, en realidad lo que se ve aquí son las texturas que yo voy pintando con acrílico sobre cartulina, y lo que tengo es una suerte de carta de colores que se va ampliando, aunque creo que a simple vista se puede percibir una inclinación marcada por toda la paleta de colores del arte prehispánico. Sí, es más hacia los rojos, los ocres, sí, un poco azules. O sea, encontramos paletas tanto cálidas como frías. Sí, y como te digo, a mí me interesa mucho el arte prehispánico, en particular el arte de la cultura wari. Y bueno, yo lo que hago es trabajar encontrando la imagen en el proceso. No tengo bocetos preparatorios, ¿no? Porque yo creo que, bueno, cada uno tiene su procedimiento, pero yo creo que los bocetos a veces terminan convirtiéndose en obras en sí mismas, ¿cierto? Claro que sí. Todo se va incubando de manera más o menos inconsciente en aquello que te nutre, lo que tú ves. No solamente lo que ves, también lo que escuchas. Claro, y los viajes, las lecturas, la interacción con los otros. En el momento de ponerse frente a un formato sin una idea predefinida, las cosas van emergiendo, ¿no? Y yo voy cortando, voy pegando, voy encontrando libros antiguos de la biblioteca familiar, fotos, todo creo que puede entrar en el collage, que es una de mis líneas de acción, ¿no? Claro, por ejemplo, aquí vemos una que me estabas contando que es de un viaje que hiciste y cómo vas, tal vez boletos o cosas del viaje que lo vas haciendo collage con tus pinturas y simplemente se va formando la obra, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que todos los fragmentos de memoria pueden terminar como reciclándose, ¿verdad? Y van, digamos, articulando un discurso que es, bueno, en parte figurativo, en parte abstracto. Yo creo que la soberanía del espectador para tener su propia descodificación, su propia lectura, es algo que uno no puede controlar ni debe controlar, ¿no? Pues, la cosa se va armando en términos plásticos, ¿no? En términos de línea, color, composición, y cada vez me interesa más el estudio de la luz, el claroscuro, las gamas de grises, ¿no? Como nos enseñaban en la escuela, primero hay que aprender a ver en blanco y negro, claro, para ver la luz, ¿no? Y luego el color contiene en sí mismo la luz. Y así es como van saliendo los collages, las pinturas, los dibujos, ¿no? Y cuéntanos, por ejemplo, un poquito más acerca de esta obra que es la que estás trabajando. La que está en proceso. La que está en proceso. Bueno, yo sé que está en proceso, pero igual cuéntanos. Estas sí están acabadas, ¿no? O como diría Cislo, abandonadas. Porque el maestro Fernando de Cislo decía que los cuadros no se terminan, sino que se abandonan. Y yo creo que es verdad, sobre todo en la abstracción, porque ahí no hay un umbral de definición, de parecido al modelo. Claro, que alguien pueda decir, ¿no? Hay un momento, sí, hay un momento un poco inasible donde tú dices, no sé si es de manera afirmativa o negativa, ¿no? O sea, ya está, o si sigo trabajando lo malogro, ¿no? Los americanos que tienen expresiones para todo dicen overdone, ¿no? Esto ya trabajaste demasiado, ¿no? Porque sí siento que el artista tiene que
que ser el que manda en el proceso. Yo creo que esto, bueno, es expresionismo abstracto, ¿no? Yo tengo una pasión cultivada en el tiempo, con los viajes, con las lecturas, por el expresionismo abstracto norteamericano, ¿no? La pintura de la Segunda Posguerra Mundial. A mí me parece que esa pintura, que probablemente está volviendo con fuerza luego de un periodo de prevalencia de lo conceptual, pero yo creo en la pintura. Ahora también he hecho objetos y cosas más figurativas. Sí, figurativas en lo académico y también como ejercicios intelectuales de hacer objetos, ¿no? Cosas que te hacen pensar, ¿no? Pero también creo en la factura, en el trabajo artesanal, en sentir la pintura. Sí, claro, de todas maneras. Y bueno, eso es un poco, ¿no? El expresionismo abstracto norteamericano para mí es una brújula. Yo creo que funciona todavía, ¿no? Claro que sí. Y cuéntanos un poco de estos collages, que tú bueno. Te gusta mucho la lectura y tú recortas, sí, yo creas, pegas. Yo creo que uno tiene que responder a su biografía también, ¿no? Y bueno, yo crecí rodeado de libros, aparte de que tenía hermanos mucho mayores que yo, entonces paraba solo. Ya. Y creo que la lectura o en el libro como objeto fue una compañía, ¿sí? De la más tierna infancia, ¿no? Mis recuerdos están muy vinculados con los libros, bueno, y con el fútbol también, ¿no? También. Decirlo, ¿no? Ahora que mencionas el tema de los hermanos, ¿cuántos años se llevan de diferencia? Bueno, yo tengo 3 hermanos maternos que me llevan 9, 11 y 12 años. Bastante. ¿No? Entonces, a mí me encantaban los libros, incluso el libro, no necesariamente como, digamos, una fuente de información, sino como un objeto táctil, ¿no? Sí. Y bueno, hay libros antiguos que yo ya los he destinado al desguace y bueno, me sirven de fondos. Agendas de mi papá que escribía en sus libretitas. Es una reconstrucción de la memoria personal e incluso una suerte de remisión al mundo predigital en el que yo crecí. Claro. ¿Verdad? Un recordatorio, ¿no? Sí, yo me gradué de administrador en la Pacífico y creo que los últimos trabajos los hice en WordPerfect. Ya. Que ya es una pieza de museo, ¿no? Entonces yo sí me identifico mucho con el papel, con la tela, con la materia, ¿no? Claro. A mí, bueno, probablemente sea una necesidad ineludible, ¿no? Habrá que familiarizarse con la inteligencia artificial, ¿no? Y toda esta ola. Pero yo siento que la factura humana, tanto en la imagen como en la palabra, es absolutamente insustituible. Claro que sí, totalmente. Me da mucho miedo todo lo que viene. ¿No? Sí, la verdad, bueno, simplemente es cuestión de esperar y acostumbrarnos, y creo que no nos ha tocado de otra, ¿no? O sea, sí. Yo también soy de crear, soy de tocar las telas, de tocar las texturas. Y claro, podemos hacer, en mi caso, en el estudio, vistas en 3D de cómo les va a quedar el espacio y todo. Pero en verdad siempre les digo, tenemos que igual ir a ver, a tocar, porque yo necesito que tú veas y sientas lo que te estamos poniendo en pantalla, ¿no? Que es totalmente distinto. Y ahí a veces surgen cambios o cosas, justamente porque ya lo ves, lo tocas y te das cuenta que de pronto esta textura no te gusta tanto, te gusta más esa textura. Es así, tal como lo describes. Y lo mismo pasa con un cuadro, ¿no? Vas viendo la textura, vas viendo un color sobre el otro, la sombra que se genera. Sí. Y todo eso es una forma de comunicación. No, lo que tú dices es muy cierto, porque yo creo que lo perceptivo es lo que nos abre al mundo, los sentidos, ¿no? Un poco por la necesidad del secado rápido y también por la admiración por Cislo, que probablemente fue uno de los pioneros en usar el acrílico. Yo también uso el acrílico, ¿no? Pero extraño de mis años en la escuela y de mis primeros años de pintor el óleo, ¿no? Porque el óleo tiene un olor, ¿no? Entras a un taller y ya sientes que hay una atmósfera, un clima, ¿no? Sí, yo creo que es una cuestión muy sensorial, muy de la percepción y bueno, en realidad yo creo que la pintura tiene una vitalidad y una vigencia renovada que bueno, me parece genial que haya coexistencia de lenguajes, desde los más contemporáneos y proclives a la tecnología hasta lo más tradicional. Claro,
Al final es cuestión de gustos y qué conecta más con una persona Sí, o con la otra. exactamente. Yo creo que el proceso del artista, que no es fácil, ¿no? Como dice Ramiro Llona, es 6 veces cuesta abajo y 7 veces cuesta arriba, ¿no? O sea, siempre hay que chambear muy duro, ¿no? Yo creo que esa es la única constante, ¿no? Ser constante, justamente. Sí, exacto. Y el único rasero exigible y no negociable, ¿verdad? Porque la entrega tiene que ser total. Es una forma de vivir, es una manera de encontrar el sentido, de articular la conciencia y de llegar a los otros, aunque sea de manera inmediata, ¿no? Porque tú no sabes qué va a pasar con el cuadro una vez que se va. Que sale, ¿no? De esta especie de matriz uterina, ¿no? Que sale al mundo, se tiene que defender solo. ¿Y eso te genera alguna sensación o emoción? Me genera, claro, me genera emociones, ¿no? Es como la partida de un hijo que tendrá que encontrar su hogar, ¿no? O construírselo. Pero yo creo que el arte tiene que ser comunicación, no es expresión solamente. O sea, yo no pinto para esconder los cuadros debajo de la cama, ¿no? El cuadro, digamos, que completa su ciclo vital y cumple su destino cuando llega al otro, a quien le puede gustar o no, ¿verdad? Eso es inmanejable, pero sí, el arte es para los otros. Sentir que una parte de mí se ha integrado a una cotidianidad, a un núcleo familiar, o a una oficina, o de repente a un espacio público. Claro. Apelando a la etimología, el arte es político, porque es polis, es ciudad, es espacio de comunidad, ¿no? Entonces, el arte tiene que salir. Y tenemos que hacerlo además con urgencia, porque si no ponen cosas horribles, ¿no? Algunos alcaldes, Dios mío, ¿no? O sea, no hay una contraloría estética, debería haber, ¿no? No hay. Pero hay un aparato Sí. crítico, hay gente que todavía da la pelea, ¿no? No sé, como Lucho Lama, y son como guardianes, no voy a decir del buen gusto, pero sí de un estándar, ¿no? Y creo que hemos normalizado muchas cosas que no están bien, me da la impresión, ¿no? Sí. Sobre todo en las intervenciones en el espacio público, ¿no? Hay cosas que tú dices, no, o sea, esto definitivamente pone sobre el tapete el tema de la educación visual desde los colegios. Yo creo que en muy pocas instituciones a los chicos se les dice, mira, esto está bien, ¿no? Se les va educando el ojo, ¿no? Eso es lo que yo también digo, ¿no? Se te hace el ojo, ¿no? En mi caso igual cuando estamos diseñando, haciendo, yo tengo un equipo, tengo también a veces practicantes, ¿no? Y le digo, pero tienes que darte cuenta porque esto visualmente no va, ¿no? O esto con esto sí, pero ya no puedes mezclar tanto tampoco, ¿no? Y lo que tú dices, educar el ojo, es algo así, es simplemente mi ojo tiembla cuando ve algo que no es, ¿no? Y de pronto es como que me pongo feliz cuando veo algo que todo va, ¿no? Y pasa también, cuando entras a un espacio de pronto sientes que todo te gusta o que todo va bien, sí. Y es porque ha habido un equilibrio de formas, hay un equilibrio de color, hay un equilibrio de texturas, que hace que te sientas cómodo, ¿no? Que tal vez también por eso vas a un restaurante o a una cafetería más que a otra. A veces te pueden servir exactamente lo mismo, pero tú te sientes más cómodo, tú te sientes mejor en una atmósfera más que en la otra. Sí, totalmente de acuerdo. Incluso hasta la comida es color. Sí, hasta la alguna vez escuché que se había, no sé, estudiado algo. Bueno, hay universidades de fuera que estudian absolutamente todo, ¿no? Que cuando un plato tiene muchos colores o colores que no armonizan, no te sabe tan bien. O sea, hasta en eso hay, digamos, una suerte de sensibilidad que tiene que ser nutrida con un esfuerzo. Eso lo entendían muy bien los antiguos peruanos, ¿no? Y creo que en el periodo virreinal en el que se forja la peruanidad con el mestizaje, yo creo que también había, ¿no? Una preocupación muy clara por la integración de lo utilitario con lo estético, ¿no? O sea, un ceramio de una cultura prehispánica es también una botella. No hay esa partición, esa especie de escisión mental. Esto sirve para la contemplación, o sea que no sirve, ¿no? Y esto es utilitario, esto es un objeto cotidiano, ¿no? Yo creo que no. Todo debería estar atravesado por la preocupación estética, ¿no? Y por lo funcional, ¿no? Claro que sí.
Y cuéntame un poco, tú te dedicas hace 2 años a ser artista al 100%. Al 100%, sí, toda la vida he pintado. Pero cuéntanos un poco cómo fue el hecho de que tú estudiaste administración. Sí, he pasado por la administración. ¿Cómo fue ese cambio hasta ya llegar a este momento de tu vida en el que estás 100% metido en el arte, ¿no? Bueno, yo provengo de una familia que ha tenido, cuando yo era chiquito ya, en la época de Velasco, las cosas cambiaron, una tradición empresarial de más de medio siglo, ¿no? Y bueno, los cambios, y si tú creces en un entorno que, digamos, antepone ciertas urgencias, bueno, yo estudié administración y me encantó, porque en última instancia todo es administrable, todo tiene una dimensión pragmática. He sido docente, he sido funcionario y tengo algunas cuestiones de emprendimientos, qué sé yo, pero siempre creo que lo que me ha vertebrado, lo que me ha dado algún nivel de coherencia, si tal cosa existe, ha sido la preocupación por la forma, ¿no? En lo visual, y también me interesa mucho la palabra, el texto, la articulación del discurso, ¿no? Sobre el arte y por ahí alguna cosita con la política recientemente. Pero yo creo que uno va encontrando el camino al andar, ¿no? Claro, la vida nos va llevando a veces por un lado, a veces por otro. Sí. Y nos vamos encontrando también, ¿no? Sí. Vamos viendo, no sé, en base tú en la parte administrativa, has trabajado en universidades también, entonces un poco eso también te va formando, tal vez en contacto con los jóvenes en algún momento. No, indudablemente los jóvenes tiene otra visión, tiene otra manera de nutrirte y poco a poco eso te va cambiando como persona, te va cambiando el interior también, cómo lo expresas. Pero a mí no me gusta contar historias, a mí me gusta sugerir algo, un clima emocional o la búsqueda de una forma. A mí la arquitectura me apasiona, creo que es la conjunción de las artes, por eso es archi, tecnete, como el arte de las artes, porque tiene color, tiene ritmo, tiene volumen, tiene todo, ¿no? ¿Verdad? Pero yo creo que tú tienes que ser ante todo un sujeto con biografía, tener un rollo interior y una urgencia de decirlo. Y de ahí va saliendo algo que se va en el proceso, se va, no voy a decir perfeccionando, pues sería muy arrogante, muy pretencioso, pero sí se va articulando como un discurso que, como te digo, eventualmente puede resonar en un otro. Y cuéntanos un poco de alguna exposición que has tenido. Bueno, en septiembre, octubre último estuve en una sala muy bonita porque tiene una forma muy limpia, es como una L invertida y es grande, un poco intimidante al comienzo cuando la ves vacía, ¿no? En el Centro Cultural Olivar, esa biblioteca, bueno, el sótano de la biblioteca. Sí, la conozco. ¿Verdad? Y Bar del Olivar es una maravilla, ¿no? Yo camino mucho entorno por ahí, ¿no? Y bueno, ahí puse 35 obras, la mayoría de formato mediano, pequeño, un poco más grandes. Pero era como el producto de 2 años de encierro, cosa que nunca había hecho, ¿no? O sea, solo pintar, ¿no? Y salió eso. Y fue como el espacio para mostrar básicamente 2 series. Una que se llamó, bueno, no sé, una expresión robada de Lacan, ¿no? El padre del psicoanálisis francés, El nombre del padre, donde ponía en el fondo de los collages las agendas de mi papá, sus manuscritos, y sobre eso yo ponía elementos formales y que también podían tener alguna significación muy personal. Y otra serie que se llamó Mazdasnan, que todavía sigue. Es una cosa muy rara, porque en el siglo XIX, a fines del XIX, hubo como una especie de fiebre por el esoterismo en Europa, particularmente en Francia. Y encontré libros de mi bisabuela, que era una mujer que aquí no conocí, que había cultivado una especie de, yo no sé si era una secta, una religión, qué cosa, que se llamaba el Mazdasnan, que es una palabra persa, de un señor, Hanish,
que era como un gurú, un tipo que hablaba de cómo se debía comer, cómo se debía respirar, y me pareció fascinante. Entonces, destrocé los libros del Mazdasnan y los pegué como... Por ahí he leído la palabra. Sí, sí, y bueno... Por ahí la encontré, ya no sé en dónde, pero por ahí. Sí, estaba por ahí, ¿no? Sí. Entonces, yo lo que pienso es que uno tiene que reconstruir la memoria y estar abierto, obviamente abierto a la experiencia actual, al presente, pero ¿de qué manera esas huellas, incluso de personas de tu familia, antepasados, pues, claro, o sea, yo creo calan que en ti? nosotros somos eslabones efímeros, ¿no? Somos un pasito en una cadena de, no sé, la vida se perpetúa a sí misma y por ahí te enteras de algo de tu familia. Claro, con la familia. Sí, la familia. O lo que a veces escuchabas o veías, o como en tu caso que has encontrado, ¿no? Sí. Y eso lo has hecho parte de Sí. tu hoy, de tu presente. Y cómo eso además lo puedes mostrar. Sí, sale por ahí. Y bueno, hay que tener mucha información. Y evidentemente las redes nos permiten acceder a mucha información. Pero la experiencia de estar frente al cuadro, estar frente a un Rothko, ¿no? Y que te hable, esas cosas, ¿no? Son importantísimas. Y en ese sentido, como te comentaba, el expresionismo norteamericano, la Segunda Posguerra Mundial es mi norte en muchos sentidos, ¿no? ¿Y qué mensaje le darías a los jóvenes de hoy? A cada generación le toca una coyuntura, algo diferente, con sus propios desafíos, pero yo creo que los jóvenes están en una encrucijada entre lo humano y lo tecnológico, ¿no? Entre lo natural y lo artificial. Y creo que los jóvenes, ante todo, deberían escuchar la voz de quienes tenemos un poco más de kilometraje, ¿no? Que hay que distinguir los medios de los fines, ¿no? La tecnología puede ser fascinante, deslumbrante, pero no pueden comparar un clip de TikTok con la experiencia de sumergirse en una novela, en un texto de largo aliento. Y qué bueno que tengan herramientas tecnológicas, ¿no? Que a nosotros nos cuesta más como habituarnos, ellos tienen una familiaridad natural, ¿no? Pero los chicos yo creo que ahora tienen ese tipo de desafíos y ser tolerantes, encontrar la parte de verdad que está siempre en el otro, ¿no? Ahora, seguramente por lo que estamos viviendo en estas semanas, meses, no sé, en el Perú hemos resemantizado la palabra crisis, porque la crisis no acaba nunca, ¿no? Pero estamos muy peleados, muy crispados, ¿no? Muy en orillas opuestas, como el dios Jano de los romanos, ¿no? Mirando en direcciones antagónicas, ¿no? Tenemos que mirarnos más y encontrarnos. Creo que ese es un desafío de los chicos también, ¿no? Sí. Gracias, Lito. No, encantado. Gracias por tu tiempo, gracias por abrirnos tu estudio, por mostrarnos un poco más de tus procesos y contarnos más de tu historia. No, gracias a ti, Yesenia, porque yo creo que es muy importante que podamos integrar las disciplinas y así la pintura, el diseño de interiores, la arquitectura, marchan en una dirección convergente, ¿no? Así es. Eso Muchísimas es. No, gracias. a ti, ha sido un gusto. Y con ustedes hasta un próximo episodio de Diseño Sin Límites.